Ok, jóvenes, el día de hoy en Historia Universal vamos a desarrollar el tema titulado Situación política de Europa, el ascenso de Austria, Prusia y Rusia. ¿Tú qué dijiste? Ah, el profesor se va a equivocar, nos va a explicar el tema pasado, porque el tema pasado también se iniciaba con situación política de Europa, pero vimos las potencias occidentales, o sea, el Reino Unido y Francia. Pero hoy ya vamos a ver la parte oriental de Europa. ¿Sí? En Oriente de Europa habían tres reinos importantes. Claro que había muchos más, pero tres empiezan a ascender. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y yo pretendo que tú puedas identificar algunas características de estos tres reinos y sus principales reyes de este periodo. Recuerda que estamos estudiando el siglo XVIII, los años 1700, el siglo de las luces, el siglo de la ilustración. Antes de ver la Revolución Francesa o la independencia de las 13 colonias, hay que ver el panorama. Ya hemos visto la semana pasada cómo estaba el Reino Unido, que te lo resumo en un par de palabras, estaba en pleno ascenso. Ese ascenso se va a terminar de impulsar gracias a la Revolución Industrial, que lo veremos luego. Mientras que, en el otro lado, siempre en Occidente, Francia estaba que se hundía, ¿sí? Y eso se va a ahondar esa crisis con el estallido de otra revolución, pero esta es una revolución social, la revolución francesa, revolución social, política y económica en realidad. En cambio, la revolución industrial no significa que hubo sangre, sino fue una revolución tecnológica, ¿ok? Pero mientras eso pasaba en Europa Occidental en el siglo XVIII, reitero, el descenso francés y el ascenso inglés, en la parte del este de Europa estaban emergiendo tres reinos: Austria, Prusia y Rusia. Atento. Como usted muy bien sabe del año pasado, en el centro y este de Europa había sido fundado en el año 800 después de Cristo el Sacro Imperio Romano Germánico, el CIR, ¿cierto? Este Sacro Imperio obviamente no existe ese país actualmente, ese reino, pero integraba lo que hoy vendría a ser básicamente Alemania, Austria, la República Checa, la República de Eslovenia, Hungría y otras regiones del centro y del este de Europa. El Sacro Imperio Romano Germánico, lo que tú debes de saber como conocimientos previos, sino que por el tiempo no te he preguntado, es que aquí destacó el hecho que surgió Martín Lutero, ¿te acuerdas? El de la Reforma Protestante. Que aquí en el Sacro Imperio Romano Germánico en su momento lo gobernó el rey Carlos V, que en España era Carlos I, nieto de los reyes católicos. Y él fue el que fundó el Virreinato del Perú, como lo veremos después en HP. Ok, entonces en el Sacro Imperio Romano Germánico, ya para hablar plenamente del siglo XVIII, estaba constituido por una serie de pueblos, ¿sí? Allí el emperador no era un cargo hereditario, sino que era elegido. Cuando moría un emperador, alguien lo reemplazaba, no necesariamente su hijo, aunque podía ser su hijo, pero habían 7 príncipes que le llamaban príncipes electores, eran los que elegían al nuevo emperador del Sacro Imperio. Pero generalmente el emperador del Sacro Imperio era a su vez el rey de Austria. No te rayes. Te había dicho que el Sacro Imperio estaba constituido por más de 30 ciudades, reinos, ducados, condados, una serie de pueblos, ¿no? De esos, el más importante, el corazón del Sacro Imperio era Austria. Y por lo general, el rey de Austria terminaba siendo luego el emperador del Sacro Imperio. ¿Ok? Austria, entonces, era el reino más importante del Sacro Imperio hasta el siglo XVIII. ¿Por qué hasta el siglo XVIII? Porque a partir de este siglo, dentro del Sacro Imperio, va a emerger un reino que le va a rivalizar con Austria. Este ascendente reino era Prusia. No confundas, no estoy diciendo Rusia, esto es Prusia. De Prusia vamos a hablar mucho este año,
porque Prusia es el reino que va a liderar la unificación de Alemania, ¿sí? Prusia era como el corazón de lo que hoy es Alemania, ¿ok? Entonces, hablemos previamente de Austria y luego pasemos a Prusia. El reino de Austria. Ya te sabes que era el reino más importante del Sacro Imperio, que generalmente su rey a la vez era el emperador del Sacro Imperio, pero que la elección del emperador lo hacían 7 reyes electores, ¿correcto? Otro dato de Austria es que era gobernado por la dinastía Habsburgo, que mucho vas a escuchar durante este año, la dinastía Habsburgo, ¿ok? Ahora, en este reino de Austria, ¿sí? En el siglo XVIII, o iniciando el siglo XVIII, lo gobernaba el rey Carlos VI, ¿sí? El rey Carlos VI pasa a... Es importante porque él antes de morir va a cambiar una ley que se llamó la pragmática sanción para permitir que su hija llegue a ser su heredera de Austria, no del Sacro, solamente de Austria. Su hija era María Teresa. Y lo que pasa es que por tradición, desde años atrás, se impedía que llegue al trono mujeres de Austria y de otros reinos también en Europa. Pero ¿por qué estaba vetado que mujeres lleguen al trono de estos reinos europeos? Porque se presumía que si esta reina de Austria se casase, como era lo usual, con un príncipe extranjero, ponte que se case con un inglés, este varón, que se va a ser el rey, iba a ser prácticamente como un rey extranjero dentro de Austria. Así que por eso se había desde siglos atrás evitado de que gobiernen las mujeres en Austria. Carlos VI, que no quería cumplir esta ley, ¿no? Va a promover la, reitero, pragmática sanción para que sea su hija María Teresa quien lo reemplace. ¿Ya? Carlos VI muere y se inicia una guerra, la guerra de sucesión austriaca, la guerra de sucesión austriaca. No solamente es una guerra interna, sino una guerra europea, donde finalmente María Teresa va a lograr ser coronada reina de Austria, pero le va a costar. ¿Qué le va a costar? Va a tener que ceder parte de Austria a Prusia. Recuerda que Prusia te decía que estaba empezando a ser un reino rival de Austria. Le entrega, con el tratado de Aquisgrán, le entrega a Prusia la región de Silesia. María Teresa, repito, para mantenerse en la corona austriaca, tiene que ceder Silesia, parte del territorio austriaco, a los prusianos, ¿ok? Y ella se mantiene en el trono. Pero eso ya demostraba como que Austria tenía una fuerte competencia en Prusia. Además, años después, ya cuando María Teresa estaba en el trono, estalla en Europa una guerra en el siglo XVIII muy importante, la Guerra de los 7 años, que ya hemos hablado la semana pasada. La Guerra de los 7 años de 1756 a 1763, que enfrentó fundamentalmente al Reino Unido y a Francia, donde ganan los británicos y le quitan la India y Canadá a Francia. Eso lo hemos visto la semana pasada, ¿te acuerdas? En esta guerra, sin embargo, hubieron también países europeos que intervinieron, o apoyando a los ingleses o apoyando a los franceses. En este caso, Austria apoya a los franceses y Prusia apoya a los ingleses. María Teresa pensaba, tenía esperanzas de que Francia gane y así poder recuperar Silesia, una región muy rica en minerales. Pero como tú bien sabes, en la Guerra de los 7 años, Francia pierde y Austria de María Teresa ve perdida la oportunidad de recuperar Silesia, que quedó en poder de Prusia. Ahora vayamos a Prusia. Prusia era uno de esos reinos que integraban el Sacro Imperio, pero Prusia en el siglo XVIII comienza a mejorar, a progresar, hasta convertirse en la rival directa de Austria por la supremacía en el Sacro Imperio. Para ello va a tener reyes muy importantes que van a aplicar reformas para hacer de Prusia prácticamente una máquina de guerra. Uno de los reyes más importantes fue Francisco Guillermo I,
se le llamó el rey sargento, ¿sí? Francisco Guillermo primero, ¿sí? El rey sargento, el rey de Prusia. Él aplicó reformas basadas en la austeridad, o sea, de que, por ejemplo, no se iba a gastar más de lo necesario. Y el dinero ahorrado, más nuevos impuestos que creó, va a destinarlos a dos cosas: a promover la industria en Prusia y a su poderío militar. Comienza entonces esas dos pilares de Prusia: la industria, el comercio y la industria, y su poderío militar. Habla la historia que este rey, el rey sargento de Prusia, por ejemplo, va a buscar, a mandar obviamente a generales de su ejército para que jalen o atraigan a hombres altos para formar una guardia de altos gigantones. El mínimo era 1,88 m y se trajo a gente de otras partes de Europa para formar una guardia de gente muy alta, que tenía la facilidad de poder disparar armas de fuego muy grandes, que cualquier otra persona de menor estatura le iba a ser difícil, pero el hecho de ser grande les impedía caminar o recorrer grandes distancias. Este ejército del rey sargento va a ser disuelto por Napoleón, cuando veamos eso en próximas clases. Ahora, también te quiero hablar que el sucesor del rey sargento fue el rey Federico II, Federico el Grande se le llamó. Él va a cosechar los frutos que su padre le había creado. O sea, el padre, Guillermo, el rey sargento, Federico Guillermo, el rey sargento, va a dejarle como, digamos, un pocito, plata, para que su hijo, cuando llegue al poder, logre convertir a Prusia, o que Prusia venza a los austriacos en la guerra de sucesión austriaca, y también que Prusia participe en la guerra de los 7 años en favor del Reino Unido, y finalmente ganan ellos. Pero aquí hay un detalle, un recodo de la historia muy importante que quiero recordar, comentarte. El rey sargento veía a su hijo, su heredero, una persona muy débil, le gustaba tocar flauta, música, la poesía, la filosofía. La historia lo señala, y no os lo digo en un tono para nada homofóbico, pero el Federico II era homosexual. Algunos, yo he leído mucho sobre este personaje, habla también que tenía una disfunción eréctil que no le permitía tener una erección prolongada. Se casó ese señor después, pero no pudo tener descendencia. Hay un detalle: cuando el príncipe estaba como parte de su formación para ser luego el rey de Prusia, en su formación militar, tiene un amante, no, un sargento del ejército prusiano, y los dos intentaron huir hacia el Reino Unido. Pero el padre, el rey sargento, al enterarse de esto, manda que los capturen y manda a cortarle la cabeza al amante de su hijo, y a su hijo lo obliga a ver la escena. Y dice la historia que el hijo se desmaya al ver esta horrible escena. Y luego, por la fuerza del Señor, tiene que ascender al trono y, bueno, tiene ese recoveco de la historia del padre, el enérgico rey sargento, y su hijo Federico II. Ok, entonces eso pasa entre Austria y Prusia. El otro gigante es Rusia. Rusia, un país gigantesco que abarca parte de Europa y Asia. Rusia tenía mucha cultura asiática, pero recién ya en los siglos, desde el siglo XV, con Iván el Terrible, comienza a occidentalizarse. O sea, Rusia quiere volverse una potencia occidental a nivel que Inglaterra y que Francia. Y para eso tiene mucho que ver el rey. En Rusia los reyes se llamaban zar. Zar es la deformación de la palabra César, de los gobernantes del antiguo imperio romano. De ahí viene la palabra zar en Rusia. Ahora, destaca una figura llamada Iván el Terrible, que no es del siglo XVIII, él gobernó allá por los años 1500, al siglo XVI. Iván el Terrible le dicen el rey lunático o el zar lunático. Ese pata, por ejemplo, a sus enemigos los mandaba a hervir vivos, los amarraba en sartenes gigantes y él veía cómo se quemaban vivos. Él, cuando era niño, arrojaba perros desde lo alto de su torre, del Kremlin, los arrojaba vivos los enemigos. Era así, loquito. Tenía arranques de serenidad, pero arranques también que era muy malote. Estoy hablando de Iván el Terrible. No era terrible porque era feo. Además de eso, porque era una basura. Era un hombre así medio loco. Agárrate de Iván si te molestabas con él. Pero la historia de Iván es un tema también un poco interesante, pero que el tiempo me traiciona. Él estaba enamoradísimo de su esposa, pero cuando su esposa muere, nuevamente él renace en él la locura. Al punto que, por ejemplo, él va a matar de un golpe a su hijo. Luego te voy a dar una imagen de cómo él llora cuando su hijo muere frente a él después de un golpe, de un ataque de locura de Iván.
Bueno, y en reyes ya más recientes tenemos al zar Pedro. Él es el que va a fundar la ciudad de San Petersburgo en el mar Báltico para occidentalizar Rusia. Cambia la capital en San Petersburgo, ¿ok? A orillas del mar Báltico. Pero la reina definitivamente más famosa de Rusia del siglo XVIII fue Catalina la Grande. Catalina la Grande, pucha, tiene muchos mitos, leyendas urbanas, pero él básicamente logró vencer y que su país salga al Mar Negro, venciendo a los turcos, logró que también se salga le gana a los suecos, o sea, tiene algunos logros. Catalina la Grande se moderniza Rusia, es muy amiga de Voltaire, uno de los grandes filósofos de la Ilustración, ¿no? O sea, como que ella moderniza Rusia. Pero hay leyendas urbanas de Catalina la Grande. Dicen que era una señora, y lo digo con mucho respeto, ahora sí, era una linfómana, una mujer insaciable, tenía muchos amantes, hacía orgías. Es más, en plenas guerras mundiales, y esto es real, se encuentran unos soldados rusos, una cabaña escondida en los bosques rusos, y es la cabaña de Catalina la Grande. Lo que ya Catalina había muerto. Lo que encuentran en este lugar es mesas, cuadros, sillas, todo con un contenido erótico tremendo. Entonces, Catalina la Grande pasa la historia por ser una mujer así. Catalina la Grande, incluso hay una leyenda urbana que habla que ella murió desgarrada vaginalmente, tuvo un desgarro por practicar la zoofilia con un caballo. Pero esa es una leyenda urbana. Averigua, Catalina la Grande. Hasta ahí nomás.